Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. En 1977, un remoto pueblo amazónico de Brasil fue el escenario de un fenómeno que combinaba terror, misterio y algo desconocido. Un fenómeno que tuvo que ver con la ufología y los llamados platillos volantes no identificados. No se trataba de simples avistamientos de luces extrañas ni de leyendas locales. Hablamos de luces que parecían atacar a personas, dejándolas con heridas misteriosas, marcas de mordidas y un cansancio profundo. Los lugareños los bautizaron como los vampiros del espacio y el gobierno brasileño respondió enviando una operación militar secreta para investigar lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Este caso también fue bautizado como el Incidente Colares, uno de los casos más inquietantes de fenómenos aéreos no identificados en América Latina, lleno de documentos desclasificados, testimonios sorprendentes y reveladores y teorías que van desde lo natural hasta lo paranormal y extraterrestre. ¿Quieres conocer todo lo que ocurrió con el Incidente Colares y los vampiros del espacio? Pues dentro intro y empezamos. Colares es una isla pequeña situada en el estado de Pará, parte del archipiélago amazónico en el norte de Brasil. En este lugar, en los años 70, esta región era remota, era poco accesible y su población vivía principalmente de la pesca artesanal y de la agricultura más básica. La selva amazónica cubría el entorno y creaba un ambiente de aislamiento casi absoluto con el resto del país y del mundo. La vida en Colares estaba profundamente ligada a la naturaleza y a las tradiciones indígenas y locales. La falta de infraestructura, principalmente servicios médicos limitados y escasa comunicación con el resto del país, habían hecho que las noticias tardaran en llegar y que la población confiara mucho en las creencias populares para explicar cualquier cosa, incluso aquellas que no tenían explicación. Brasil en 1977 era un país bajo una dictadura militar que buscaba consolidar su poder y controlar todas las regiones. La Amazonia comenzaba a ser vista como una frontera estratégica y el gobierno promovía investigaciones y actividades militares para mantener el orden. El contexto social estaba marcado por la desconfianza hacia las autoridades, pero también por el miedo a lo desconocido. En regiones como Colares, los fenómenos extraños podían ser fácilmente atribuidos a fuerzas sobrenaturales, pero no dejaban de ser leyendas locales, creencias populares y supersticiones. Pero cuando el miedo se extendió y afectó a muchas personas, el gobierno no tuvo más remedio que actuar. Nuestra historia comienza a finales de agosto de 1977, cuando varios habitantes de Colares comenzaron a observar luces extrañas en el cielo nocturno. No eran simples estrellas ni aviones, sino esferas luminosas que se movían de forma errática, a veces siguiendo a las personas en la oscuridad. Las extrañas y misteriosas luces aparecían de repente y se acercaban lentamente a las personas. Según los relatos, en ocasiones se posaban sobre los cuerpos de quienes estaban al aire libre. Al contacto con estas luces, las personas que lo sufrían aseguraban sentir sensaciones de ardor, entumecimiento y dolor. A medida que las semanas pasaban, los testimonios aumentaban y el miedo crecía. No solo eran avistamientos. Mucha gente se presentó en las humildes y mal equipadas consultas médicas de la zona, con unas heridas inexplicables que mostraban a los asombrados médicos. Por ejemplo, una joven llamada Shinara narró que una luz roja se posó en su cuello mientras caminaba hacia su casa y que le dejó una marca circular con apariencia de mordedura, y que además supuraba y sangraba. Otros testigos mencionaron lesiones en brazos y piernas,
además de una sensación profunda de fatiga y debilidad. Los médicos locales, poco preparados para estos casos, no pudieron diagnosticar con precisión la naturaleza de las heridas, aumentando así el misterio. Los ataques y las luces, como es lógico, generaron un estado de alarma en la región de Colares y en otras zonas cercanas también. Los habitantes comenzaron a evitar salir de noche y las actividades cotidianas se paralizaron ante el miedo provocado por estas extrañas luces. Las familias reforzaban las vigilias nocturnas y los rumores sobre seres extraños y sobre todo, como ya se les venía conociendo, vampiros del espacio, se propagaron rápidamente. Los medios de comunicación regionales comenzaron a recoger la historia y fue tal la repercusión y la presión popular que el gobierno federal no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto. Así nació la Operación Prato, un equipo especial de la Fuerza Aérea brasileña que tendría la misión de investigar los fenómenos en la isla y determinar la causa de esas mordeduras. La Operación Prato comenzó en octubre de 1977 bajo el mando del capitán Wirangue Holanda, un oficial encargado de recopilar evidencias y dar con el origen y la explicación de las luces. El equipo estaba equipado con cámaras de alta tecnología para la época, instrumentos de medición electromagnética y además se buscaba documentar de forma científica los sucesos. Durante semanas el equipo registró múltiples avistamientos de luces en el cielo, con características que desafiaban cualquier explicación convencional. En varios casos, los pilotos militares observaron durante sus misiones objetos luminosos que se movían con una velocidad y una maniobrabilidad inexplicables. Algunos de estos objetos emitían haces de luz dirigidos a la Tierra o directamente a las personas cercanas. Se tomaron fotografías y grabaciones de vídeo que aún hoy son consideradas evidencias claves en la ufología. Los habitantes de Colares bautizaron estas luces y objetos como los vampiros del espacio, por la manera en la que, según ellos, atacaban y succionaban la sangre. El fenómeno de las marcas en la piel y las heridas, combinadas con la desaparición de la sangre, llevó a esta creencia. Pero había más. Y es que algunos testigos aseguraron haber visto figuras humanoides cerca de las luces. Aunque estas afirmaciones son más controvertidas y quizás estén exageradas debido al miedo que existía en esta zona de Brasil. Pero fueran humanoides o simples luces con cierta inteligencia, la pregunta que flotaba en el aire era más que evidente. ¿Qué buscaban? Existen varias teorías al respecto que buscan dar con una explicación veraz a este suceso. Desde que los vampiros buscaban extraer energía o sangre para alimentarse, hasta que realizaban experimentos con sondas en los humanos. Algunos ufólogos sugieren que estos seres podrían estar recolectando muestras biológicas, mientras que otros plantean que se trataba de unidades energéticas o interdimensionales. ¿Quién sabe? Lo que sí son ciertos son los testimonios de aquellos militares que participaron en la Operación Prato para intentar explicar y acabar con el suceso. El comandante de esta operación, de la Operación Prato, el capitán Wirangue Holanda, declaró en varias entrevistas que el fenómeno fue real y que la Fuerza Aérea brasileña fue incapaz de neutralizar o controlar aquellas luces. Holanda describió la experiencia como algo fuera de toda lógica, con apariciones de luces que emitían rayos que causaban quemaduras en la piel de aquellos que sufrían los ataques. En documentos oficiales, él mismo relata el miedo y el desconcierto que vivieron durante la operación, tanto él como los hombres que tenía bajo su mando. Los pilotos, además, aseguraron en sus informes haber seguido a objetos que cambiaban de forma y velocidad de manera brusca, y que parecían responder a la presencia humana. Además, los técnicos también registraron alteraciones electromagnéticas alrededor de las luces, un fenómeno que no pudo ser explicado con la tecnología disponible en ese momento. El incidente de las luces de Colares sigue siendo un misterio sin resolver a día de hoy a pesar de los intentos por tratar de dar una explicación científica al suceso. Los científicos plantean que el fenómeno podría explicarse como luminiscencia de gases, también conocidos como fuegos fátuos, comunes en zonas pantanosas y boscosas. La combustión de gases como el metano podría generar luces flotantes que, unidas a la sugestión de los habitantes de la zona,
podrían haberse interpretado como algo sobrenatural. Sin embargo, estas explicaciones no abordan el tema de las heridas físicas ni la interacción directa con las personas. Otra teoría es que se trató de un episodio de histeria colectiva provocado por las condiciones de aislamiento, miedo y creencias populares. En este contexto, las personas pueden interpretar estímulos naturales como ataques de seres sobrenaturales. Pero, ¿cómo se explica entonces que un grupo externo, los militares de la Operación Prato, vieran lo mismo que los habitantes de Colares? No falta quien asegura que el incidente pudo ser algún tipo de conspiración o plan gubernamental, ya que algunos críticos sugieren que la Operación Prato pudo ser una maniobra del gobierno para distraer a la población o justificar una presencia militar en la zona. Lo dicho, un auténtico enigma sin respuesta. El incidente Colares se ha convertido en un caso emblemático en la historia de la ufología latinoamericana. Su riqueza de testimonios, pruebas fotográficas y la intervención militar lo convierten en un punto de referencia para investigadores de todo el mundo, y ha generado desde documentales hasta novelas y películas. La historia de Colares inspira creaciones artísticas que exploran el miedo, el misterio y lo desconocido. La figura de los vampiros del espacio, como también se conoció el caso, se ha convertido en un mito local y un símbolo del enigma amazónico. El incidente Colares es un enigma que desafía las explicaciones simples y lógicas. No solo porque involucra luces y objetos voladores no identificados, que ya es, sino por la interacción física que estas supuestas entidades tuvieron con las personas de la zona, en muchos casos causando heridas. La mezcla de fenómenos naturales, psicológicos, sociales y quizás algo más allá que escapa a nuestra comprensión, hace de este caso un misterio fascinante y escalofriante. Y hace que nos hagamos preguntas como ¿qué ocurrió realmente en Colares? ¿Fueron esos vampiros del espacio seres extraterrestres? ¿Es un fenómeno natural desconocido? ¿Una conspiración militar? O incluso, ¿por qué no? ¿Pudo ser un fraude? Lo cierto es que más de 4 décadas después seguimos sin respuestas definitivas. Quizás algún día sepamos la verdad. Muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva entrega del Expediente Cero. Si te ha gustado, te invito a que dejes un like y que si no lo has hecho y te apetece, te suscribas al canal. También te invito a que dejes tu opinión y tus impresiones sobre esta historia en la sección de comentarios. ¿Crees que los vampiros del espacio existieron? ¿O todo fue un producto del miedo y de la imaginación? Cuéntamelo abajo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias de nuevo, te agradezco tu compañía y espero verte pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero.